Me siento hoy en mi terraza en Barcelona observando cómo el atardecer tiñe de dorado los tejados de Gracia y me pregunto cómo llegué hasta aquí, no geográficamente, sino emocionalmente, cómo una mujer de 52 años, madre de 2 hijos adultos, profesional exitosa y creía yo, con experiencia en la vida, pudo ser completamente engañada. Comparto esta historia no por placer en exponer mi propia ingenuidad, sino porque sé que no estoy sola. En Barcelona, en Madrid, en Lisboa, en ciudades por todo el mundo, hay mujeres como yo, viudas, divorciadas, mujeres que han perdido a sus compañeros y están intentando empezar de nuevo, que podrían estar enfrentando el mismo tipo de manipulación que yo enfrenté. Si esta narrativa puede servir de advertencia para una sola mujer, si puede ayudar a alguien a reconocer las señales que yo ignoré, entonces la humillación y el dolor que viví habrán servido para un propósito mayor. Mi historia comienza 5 años después de perder a Miguel, mi marido durante 23 años, en una mañana cualquiera que se volvió extraordinaria por su brutalidad. Pero tal vez empezó mucho antes, en la vulnerabilidad que todos llevamos cuando perdemos a alguien que amamos, en nuestra necesidad humana de conexión, en nuestra infinita capacidad de esperanza, y en cómo algunas personas se aprovechan precisamente de esas cualidades que nos hacen humanos. Me llamo Carmen, tengo 52 años y esta es la historia más difícil que he tenido que contar. Durante 5 largos años viví sumida en un dolor que parecía no tener fin. Miguel, mi esposo de 23 años, falleció a los 48 años, víctima de un infarto fulminante una mañana de martes cualquiera. Me dejó con nuestros 2 hijos, Elena, de 16 años, y Pablo, de 14, en una casa en Gracia que de repente se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. Los primeros años fueron una confusión de responsabilidades, sesiones con psicólogos, reuniones en el colegio de los chicos y noches en vela mirando al techo. Barcelona seguía vibrante allá afuera, pero dentro de casa el tiempo se había detenido en marzo de 2018. Elena asumió responsabilidades de adulta demasiado pronto, cuidando de su hermano cuando yo apenas podía levantarme de la cama. Pablo, por su parte, canalizó su rabia en el colegio, metiéndose en líos que hacían que la dirección me llamara constantemente. En 2023, cuando finalmente acepté que necesitaba volver a vivir, no solo existir, decidí que estaba lista para intentarlo de nuevo. Los chicos ya tenían 21 y 19 años. Elena estudiaba psicología en la Universidad de Barcelona y Pablo hacía un curso técnico en informática. Era hora de pensar en mí. Fue en una tertulia literaria en el Café Central, cerca de la Plaza Reial, donde lo conocí. Había comenzado a asistir a esos encuentros como una forma de salir de casa y conocer gente. David tenía 36 años, el cabello castaño siempre despeinado, ojos verdes intensos y una sonrisa que parecía iluminar cualquier espacio. Trabajaba como diseñador gráfico freelance y tenía esa energía juvenil que yo había olvidado que existía. En nuestro primer encuentro discutimos 100 años de soledad de García Márquez. David hizo comentarios inteligentes sobre el realismo mágico que me impresionaron. Después del debate, se acercó a mi mesa. Perdona la intromisión, pero me encantaron tus comentarios sobre la ciclicidad del tiempo en la obra, me dijo, sonriendo. ¿Puedo invitarte un café? En ese momento sentí algo que no experimentaba desde hacía años, mariposas en el estómago. Conversamos hasta tarde sobre libros, sobre Barcelona, sobre la vida. Él contó
que había terminado una relación larga hacía poco y que estaba redescubriéndose. Yo hablé sobre Miguel, sobre los chicos, sobre cómo estaba intentando reconstruir mi vida. Tienes una forma muy bonita de hablar sobre los nuevos comienzos, me dijo. Es valiente. Salí de allí flotando. A los 47 años me sentía de nuevo deseada, interesante. En los días siguientes no podía dejar de pensar en él. David empezó a aparecer en mi vida de forma gradual pero constante. Mensajes de buenos días con citas literarias, invitaciones a exposiciones en el Museo Picasso, paseos por el Park Güell. Tenía una forma de hacer que todo pareciera especial, único. Carmen, me inspiras, decía mientras me tomaba de la mano caminando por la rambla del Poblenou. Hay algo en tu madurez, en tu forma de ver la vida, que me fascina. Elena y Pablo estaban desconfiados desde el principio. Mamá, él tiene casi nuestra edad, dijo Elena en una de nuestras discusiones tensas en la cocina. ¿No te parece raro? El amor no tiene edad, hija, respondí, defendiéndolo. David me hace sentir viva otra vez. Pablo fue más directo. Ese tipo solo quiere tu dinero, mamá. Es obvio. Me molestaban esos comentarios. ¿Cómo no podían ver cuánto me amaba David? Me enviaba flores, me escribía poemas, planeaba sorpresas románticas. Una mañana de sábado apareció en mi puerta con un pequeño cuadro que había pintado, un retrato mío basado en una foto que había tomado en secreto durante uno de nuestros encuentros. Eres mi musa, Carmen, me dijo besándome suavemente. Quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. 6 meses después de conocernos, David me pidió matrimonio. Fue una noche de diciembre en la terraza de mi apartamento, con Barcelona iluminada a nuestros pies. Se arrodilló con un anillo sencillo pero bonito. Carmen, sé que tenemos una diferencia de edad, sé que es pronto, pero nunca me sentí tan seguro de algo en mi vida. Quiero ser tu compañero, tu pareja, tu mejor amigo. ¿Te casas conmigo? Dije que sí entre lágrimas. Me sentía la protagonista de una novela romántica. Mis hijos no ocultaron su descontento. Elena lloró. Pablo simplemente se negó a hablarme durante una semana. Pero yo estaba convencida de que, con el tiempo, lo entenderían. Nos casamos en marzo de 2024, en una ceremonia civil sencilla en el Ayuntamiento de Barcelona. David insistió en que no necesitábamos una gran fiesta, que lo importante era nuestro amor. Yo, aún en la euforia, estuve de acuerdo. Solo unos pocos amigos cercanos estuvieron presentes. Elena y Pablo asistieron, pero sus expresiones tensas en las fotos de la boda deberían haber sido una advertencia. Los problemas comenzaron en la luna de miel, en Ibiza. David, que siempre había sido atento y cariñoso, se volvió posesivo y controlador. En el segundo día del viaje, estalló porque un camarero había sido amable conmigo. No me gusta la forma en que lo miraste, dijo, con una rabia que nunca le había visto antes. Las mujeres casadas no deben dar confianza a otros hombres. Me quedé en shock. Intenté explicarle que solo había sido una muestra de cortesía, pero él siguió molesto todo el día. Por la noche se disculpó y dijo que estaba celoso porque me amaba demasiado. Yo, ingenuamente, lo vi como algo romántico. Al regresar a Barcelona, las cosas empeoraron rápidamente. David se mudó a mi apartamento, el mismo en el que había vivido con Miguel y criado a mis hijos. Empezó a criticarlo todo, la decoración, mis costumbres, mis amistades. Este lugar está lleno de fantasmas del pasado, decía. Necesitamos hacer cambios. Comenzó a cambiar los muebles, a tirar objetos con valor sentimental. Cuando protesté, me dijo que estaba atrapada en el pasado y que eso perjudicaba nuestra relación. 3 meses después del matrimonio,
David sugirió que uniéramos nuestras finanzas. Ahora somos una familia, Carmen. Tiene sentido tener una cuenta conjunta. Como yo ganaba bien como consultora de recursos humanos y él tenía ingresos irregulares como freelancer, terminé siendo la principal fuente de sustento del hogar. Al principio no me importó. Al fin y al cabo, estaba casada y las parejas comparten responsabilidades. Pero David empezó a gastar irresponsablemente. Compró una moto costosa sin consultarme. Comenzó a frecuentar restaurantes caros con amigos, siempre pagando la cuenta de todos. Cuando lo confronté, estalló. «No puedo tener libertad en esta casa. Tú controlas todo. Parezco un adolescente pidiéndote la mesada». Sus ataques de furia se volvieron más frecuentes e intensos. Gritaba, daba portazos. A veces desaparecía durante días sin dar explicaciones. Cuando regresaba, venía con flores y disculpas, diciendo que estaba pasando por un momento difícil profesionalmente y que yo era lo único bueno en su vida. Lo peor fue cómo David empezó a tratar a Elena y a Pablo. Veía a mis hijos como obstáculos en nuestra relación. Cuando venían a cenar, él creaba un ambiente tenso, haciendo comentarios sarcásticos sobre sus decisiones, estudios, relaciones. «Tu hija es una consentida», dijo una noche después de que Elena se fuera antes por el ambiente hostil. «Te manipula emocionalmente y Pablo es un vago que solo viene a comer gratis». Comencé a sentirme dividida entre mi esposo y mis hijos. David hacía cuestión de marcar su territorio, cambiando reglas de la casa, interfiriendo en decisiones que antes solo eran mías. Cuando Elena necesitó dinero para una emergencia médica, él cuestionó delante de mí si no lo estaba inventando para sacarme dinero. «Ya son adultos, Carmen. Tienes que dejar de tratarlos como bebés». Mis hijos comenzaron a venir cada vez menos. Elena me dijo en una conversación difícil: «Mamá, no puedo estar cerca de él. No me respeta, no te respeta y te está cambiando». Y era verdad, yo estaba cambiando. Me había vuelto ansiosa, siempre a la defensiva, intentando mantener la paz entre todos y fracasando miserablemente. El punto de quiebre ocurrió una noche de septiembre de 2024. David había estado bebiendo y comenzó una discusión sobre dinero que escaló rápidamente. Gritaba que yo no lo apoyaba, que mis hijos eran parásitos, que yo era una viuda amargada que no sabía ser una verdadera esposa. ¿Sabes lo que es vivir en la sombra de un muerto?, gritó, señalando una foto de Miguel en la estantería. Todo en esta casa gira en torno a él, hasta en la cama. Sé que piensas en él. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Vi a David por lo que realmente era: un hombre inmaduro, manipulador, que se había aprovechado de mi vulnerabilidad. No era amor lo que sentía por mí, era conveniencia. Yo representaba estabilidad financiera, un hogar, un estilo de vida que él no podía mantener solo. «Quiero el divorcio», dije, con una calma que me sorprendió. Él se rió. «No tienes el valor. Eres una mujer de mediana edad que tuvo suerte de encontrar a alguien que la quisiera. Sin mí, volverás a ser la viuda solitaria que eras». Pero yo ya había decidido. El proceso de divorcio se convirtió en una pesadilla. David, que durante el matrimonio se había mostrado apasionado, reveló su verdadera naturaleza, vengativa y codiciosa. Contrató a un abogado agresivo y empezó a exigir la mitad de todos mis bienes, incluido el apartamento donde yo había vivido con Miguel mucho antes de conocerlo. Lo más chocante fue cuando intentó usar a mis hijos contra mí en el proceso. Alegó que yo era una madre ausente que priorizaba a sus hijos adultos por encima del matrimonio y que eso le había causado daños psicológicos. Incluso
intentó argumentar que Elena y Pablo habían interferido maliciosamente en nuestra relación y que yo debía indemnizarlo por ello. «Este hombre está intentando destruir nuestra familia», dijo Pablo furioso, tras una audiencia especialmente difícil. «¿Cómo pudiste casarte con alguien así?». Elena, siempre más diplomática, me tomó la mano y dijo: «Mamá, todos cometemos errores. Lo importante es cómo los enfrentamos». El proceso se prolongó durante meses. David hizo acusaciones falsas sobre mi salud mental. Intentó probar que yo lo había manipulado emocionalmente durante la relación. Incluso sugirió que usé mi condición de viuda para chantajearlo emocionalmente. Mi abogada, María José Vidal, fue incansable. «Hombres como él son depredadores», dijo en una de nuestras reuniones. «Buscan mujeres en situaciones vulnerables, viudas, divorciadas, con patrimonio, y se aprovechan, pero tenemos pruebas de que la cuenta conjunta fue usada de forma abusiva y eso jugará a nuestro favor». Durante la investigación del caso, descubrimos cosas impactantes sobre David. No era el diseñador freelance exitoso que decía ser. Tenía deudas importantes. Había sido desalojado de su anterior apartamento por impago. Y yo no era la primera mujer mayor con la que se había involucrado. Encontramos registros de relaciones anteriores con patrones similares. Mujeres entre 45 y 55 años, financieramente estables, que habían pasado por pérdidas o divorcios recientes. Una de sus exnovias, Monse, de 49 años, incluso aceptó testificar a mi favor. «Me cortejó exactamente de la misma manera», relató en el juicio. «Tertulias literarias, poesías, pinturas, es su modus operandi». Cuando me mudé a su casa, descubrí que estaba llena de deudas y esperaba que yo pagara todo. Cuando me negué, se volvió agresivo y manipulador. También descubrimos que David había intentado solicitar préstamos usando mi apartamento como garantía, sin mi conocimiento. Por suerte, el banco lo negó por cuestiones burocráticas, pero el intento quedó registrado. En febrero de 2025, tras casi un año de batalla legal, el juez dictó sentencia. David no tendría derecho a ninguna parte de mi patrimonio anterior al matrimonio, incluido el apartamento. Solo recibiría la mitad de los bienes adquiridos durante los pocos meses de matrimonio, básicamente algunos muebles y electrodomésticos que él mismo había comprado con mi dinero. Además, fue obligado a reembolsarme los gastos excesivos realizados con la cuenta conjunta que no beneficiaron a la familia. El juez fue claro en su decisión. Resulta evidente que el demandado entró en este matrimonio con intenciones financieras, aprovechándose de la situación emocional vulnerable de la demandante. Los patrones de comportamiento documentados, incluyendo relaciones anteriores similares, demuestran un modus operandi depredador que este tribunal no puede recompensar. David salió del tribunal visiblemente furioso, pero no pudo hacer nada. La decisión era definitiva. Hoy, 3 meses después de la finalización del divorcio, estoy en un proceso de reconstrucción. La terapia ha sido fundamental para entender cómo permití que alguien tomara tanto control sobre mi vida. El doctor Carles Mendoza, mi psicólogo, explica que las mujeres que han pasado por pérdidas significativas pueden volverse vulnerables a relaciones depredadoras. Estabas en una etapa de redescubrimiento de tu identidad tras años de duelo, me explicó. Es natural haber bajado la guardia cuando alguien pareció ofrecerte justo lo que sentías que te faltaba. Mi relación con Elena y Pablo está en proceso de sanación. Han sido increíblemente pacientes y comprensivos,
incluso después de todo lo que hemos vivido. Elena me dijo hace poco: mamá, papá siempre nos enseñó que las personas merecen segundas oportunidades. Tú merecías intentar ser feliz otra vez. No fue tu culpa encontrar a alguien que se aprovechó de eso. Pablo, ahora con 20 años y más maduro, añadió: lo importante es que saliste de eso, mamá. Muchas mujeres no lo logran. Esta experiencia me dejó muchas lecciones dolorosas, pero necesarias. La primera, que los depredadores emocionales existen y son más comunes de lo que pensamos. Estudian a sus víctimas, identifican vulnerabilidades y las explotan sistemáticamente. David sabía exactamente qué decir, cómo actuar, qué gestos hacer para conquistar a una viuda solitaria en busca de un nuevo comienzo. La segunda, que la edad y la diferencia generacional pueden ser señales de alerta cuando se combinan con otros comportamientos sospechosos. No es imposible tener relaciones intergeneracionales saludables, pero cuando un hombre más joven muestra interés repentino e intenso por una mujer mayor con estabilidad. En tercer lugar, que nuestros hijos, incluso los adultos, a menudo pueden ver cosas que nosotros, cegados por las emociones, no vemos. Elena y Pablo vieron a través de David desde el principio, pero yo interpreté sus preocupaciones como celos o resistencia al cambio. En cuarto lugar, que empezar de nuevo, tras una pérdida, no significa aceptar cualquier cosa. Merezco un amor respetuoso y maduro que honre mi historia en lugar de intentar borrarla. Reflexionando sobre todo, ahora puedo identificar claramente las señales que ignoré. Bombardeo amoroso inicial. David se mostró demasiado romántico e intenso desde el principio, declarando su amor muy rápidamente y haciendo grandes gestos que parecían casi teatrales. Aislamiento gradual. Empezó a criticar sutilmente a mis amigos y familiares, creando conflictos que me hacían evitar a esas personas para mantener la paz. Control financiero. La insistencia en unir nuestras finanzas se presentó como un gesto romántico, pero rápidamente se convirtió en una forma de acceder a mis recursos. Celos excesivos. Lo que yo interpretaba como una prueba de amor era en realidad una posesividad malsana y un intento de control. Falta de respeto por mis hijos. Cualquier pareja que me quisiera de verdad respetaría la importancia de mis hijos en mi vida. Cambios drásticos de humor. Los ataques de ira seguidos de disculpas formaban parte de un clásico ciclo manipulador. Falta de estabilidad. David no tenía casa propia, ni trabajo estable, ni independencia económica, signos todos ellos de que no estaba preparado para una relación madura. Una cosa que me sorprendió positivamente fue el apoyo que recibí de la comunidad cuando se conoció la historia. Otras mujeres de Barcelona empezaron a compartir sus propias experiencias con relaciones similares. María, una vecina de 54 años, me contó que ella había pasado por algo parecido 2 años antes. Hay hombres que se dedican a esto, me dijo tomando un café en nuestro barrio. Estudian a mujeres como nosotras, independientes, con patrimonio, que han experimentado pérdidas y saben exactamente cómo acercarse a nosotras. Me hizo darme cuenta de que no estaba sola y de que no era estúpida ni débil por caer en esta situación. Simplemente era humana, vulnerable, y había conocido a alguien especializado en explotar esa vulnerabilidad. El grupo de apoyo para viudas al que empecé a asistir también fue fundamental. Allí, otras mujeres compartían historias similares de relaciones tras la pérdida de sus maridos, algunas exitosas, otras desastrosas como la mía. Lo importante era aprender de sus experiencias colectivas. Ahora, a mis 52 años, vuelvo a empezar
de verdad. Esta vez con más sabiduría y menos prisa. He vuelto a las tertulias literarias, pero con otra actitud. No busco un salvador o alguien que llene un vacío. Estoy allí porque me gusta la literatura y las conversaciones inteligentes. He redescubierto amistades que había descuidado durante mi estancia con David. He vuelto a viajar sola, algo que no hacía desde hacía años. El mes pasado fui a París un fin de semana y me sentí completamente a gusto con mi propia compañía. Profesionalmente, me estoy planteando ampliar mi consultoría. La experiencia con David, por dolorosa que fuera, me dio una visión de la manipulación y la dinámica de poder que puede ser útil en mi trabajo con recursos humanos. Si hay algo que quiero que otras mujeres aprendan de mi historia es lo siguiente: no hay que precipitarse a empezar de nuevo. El duelo, la soledad, la necesidad de compañía, la necesidad de estar con los demás. He recibido mensajes de mujeres que han pasado por situaciones similares y esto me da ánimos. Quizá mi dolorosa experiencia pueda servir de advertencia a otras. No se trata de desalentar las relaciones tras las pérdidas, sino de estar más atenta a las señales, valorar la propia intuición y la de los hijos y amigos, y no renunciar nunca del todo a la independencia adquirida. Barcelona sigue siendo mi ciudad, pero ahora la veo con otros ojos. Cada calle, cada café, cada plaza ya no es un recuerdo de lo que he perdido o de los errores que he cometido, sino un símbolo de mi resiliencia y de mi capacidad para volver a empezar. Miguel siempre estará conmigo, no como un fantasma que me impide seguir adelante, sino como un recordatorio de lo que es el verdadero amor, respetuoso, creciente, constructivo. David fue una tormenta que pasó por mi vida, causando estragos, pero también enseñándome sobre mi propia fortaleza. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente de la que conoció a David en aquella tertulia literaria. Veo a alguien más sabia, más prudente, pero también más fuerte. Veo a una superviviente. Y si el amor verdadero vuelve a aparecer en mi vida, estaré preparada, no porque esté desesperada por encontrar compañía, sino porque sé exactamente lo que merezco y no aceptaré nada menos. Esta es mi historia, dolorosa, humillante a veces, pero también una historia de resistencia y renacimiento. Y si puede ayudar a una sola mujer a evitar las garras de un depredador emocional, entonces todo el dolor habrá merecido la pena. No fue fácil revisar cada momento, cada decisión equivocada, cada señal ignorada. Hubo noches en las que dejé de escribir porque los recuerdos eran demasiado dolorosos, días en los que me cuestioné si merecía la pena exponer así mi vida. Pero cada vez que recibía un mensaje de una mujer que había leído los primeros capítulos compartidos con amigos, cada vez que alguien me decía «yo también he pasado por eso» o «las señales que describes son idénticas a lo que yo viví», sabía que tenía que continuar. Si pudiera volver atrás y hablar con la Carmen de hace 2 años, que ingenuamente se preparaba para aquella primera tertulia literaria, le diría: en primer lugar, el duelo no tiene fecha de caducidad, pero tampoco debe ser una cárcel. Es posible honrar el pasado sin sacrificar el futuro, pero eso requiere tiempo, paciencia con uno mismo y sobre todo, no tener prisa por llenar vacíos. Segundo, cuando todo el mundo a nuestro alrededor, hijos, amigos, familia, expresa su preocupación por alguien, debemos escuchar. El amor no debe cegarnos ante señales de alarma evidentes. La pasión no es excusa para ignorar las señales de alarma. Tercero, los hombres como David existen y son más comunes de lo que pensamos. No son solo chicos malos, evidentes,
sino que pueden ser encantadores, cultos y aparentemente sensibles. Son depredadores emocionales que estudian a sus víctimas y saben exactamente qué teclas tocar. Cuarto, nuestra independencia financiera, emocional, social es sagrada. Cualquier relación que nos exija renunciar a esa independencia no es amor, es control. Quinto, nunca es tarde para empezar de nuevo, para salir de una situación tóxica, para elegir tu propia felicidad. A los 50, a los 60, a los 70, siempre puedes elegir la dignidad. David desapareció de mi vida tras el divorcio, pero sé por conocidos comunes que sigue con el mismo patrón. Se rumorea que mantiene una relación con otra mujer mayor, esta vez una divorciada de 55 años, propietaria de una galería de arte. Rezo para que sea más inteligente que yo. Elena está cursando el último año de psicología y quiere especializarse en violencia doméstica y manipulación emocional. Dice que mi experiencia la ha inspirado a querer ayudar a otras mujeres. Pablo tiene una relación sana desde hace año y medio y a veces veo cómo trata a su novia con respeto y cariño. Un recordatorio de que educamos bien a nuestros hijos, Miguel y yo. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a estar bien sola, no sola en el sentido de abandonada, sino en el sentido de completa, autosuficiente, en paz conmigo misma. He vuelto a viajar, he retomado aficiones que tenía abandonadas, estoy reforzando amistades que tenía descuidadas. Hay momentos en los que echo de menos la compañía, la intimidad, tener a alguien con quien compartir la vida cotidiana. Pero ahora sé la diferencia entre querer a alguien en mi vida y necesitarlo desesperadamente. Lo primero es sano, lo segundo, peligroso. Si estás leyendo esto y reconoces patrones en tu propia vida, si hay alguien en tu vida que te hace sentir pequeño, controlado, aislado de los que quieres, quiero que lo sepas. No estás loco. Si algo te parece mal, probablemente lo esté. No estás sola. Hay más mujeres que pasan por esto de lo que crees. No es demasiado tarde para irse. No importa la edad que tengas, ni el tiempo que hayas perdido, ni lo que tengas que perder materialmente. Mereces un amor que te haga crecer, no que te empequeñezca. Tus hijos, tus verdaderos amigos, tu familia, te apoyarán cuando decidas elegirte a ti mismo. No he renunciado al amor. Creo que es posible encontrar compañía genuina en cualquier etapa de la vida. Pero ahora sé que el amor verdadero no llega con urgencia, no exige que renunciemos a lo que somos, no nos aísla de las personas que queremos. Cuando el amor llegue de nuevo a mi vida, será bienvenido, pero solo si viene con respeto, madurez y reciprocidad. Solo si viene a sumar, no a restar. Solo si viene de alguien que tiene su propia vida equilibrada y quiere compartirla, no de alguien que busca una vida hecha para encajar. Termino este relato con gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza para salir de aquella situación, por tener hijos que me apoyaron a pesar de todo, por tener los recursos económicos y emocionales para defenderme legalmente, por vivir en una sociedad en la que podía buscar justicia. Sé que no todas las mujeres tienen estas ventajas. Algunas se ven atrapadas en situaciones similares o peores, sin recursos para escapar. Por eso, parte de los beneficios que obtenga con este libro, si algún día se publica, se destinarán a organizaciones de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia doméstica y la manipulación emocional. A Miguel, mi primer marido que me enseñó lo que es el verdadero amor y cuyo ejemplo de bondad me dio la fuerza para reconocer y rechazar su antítesis. A mis hijos, Elena y Pablo, que me perdonaron el extravío temporal
y siguen siendo mi mayor orgullo y alegría. Y a todas las mujeres que, como yo, han creído en segundas oportunidades y se han visto traicionadas por quienes prometieron amor. Somos más fuertes de lo que imaginábamos, más sabias que cuando empezamos y merecemos toda la felicidad que este mundo pueda ofrecer. Barcelona sigue siendo hermosa desde mi terraza. El sol sigue saliendo cada mañana y yo sigo aquí, más entera que antes de irme. Esta es mi historia de amor, no con David, sino conmigo misma, de cómo aprendí a valorarme lo suficiente como para no aceptar migajas disfrazadas de festín, de cómo descubrí que estar sola es mejor que estar mal acompañada, de cómo una mujer de 52 años puede renacer de sus cenizas. Si yo lo hice, tú también puedes. Si has llegado hasta aquí, significa que la historia de Carmen te ha conmovido de alguna manera. Tal vez te sientas identificado con su viaje, tal vez conozcas a alguien que haya pasado por algo similar, o tal vez simplemente creas que estas historias necesitan ser contadas. Suscríbete a nuestro canal. Esto es solo el principio. Tenemos muchas más historias reales, testimonios impactantes y contenidos que pueden transformar vidas, historias de superación femenina, señales de relaciones tóxicas, consejos para empezar de nuevo después de los 40-50 más, testimonios de mujeres valientes, asesoramiento jurídico y psicológico. Deja un like. Si esta historia te ha conmovido, inspirado o alertado sobre algo importante, dale al botón de me gusta. Tu like ayuda a otras mujeres a encontrar este contenido, demuestra que las historias reales importan, nos anima a compartir más testimonios, marca la diferencia en la vida de quienes necesitan oírlo. Comparte tu historia, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Conoces señales que otras mujeres deberían conocer? ¿Qué consejo le darías a Carmen o a mujeres en situaciones similares? ¿Hay algo en esta historia que te haya hecho reflexionar? Recuerda, tu comentario podría ser exactamente lo que otra mujer necesita leer hoy. Activa las notificaciones. Pulsa la campanita para recibir alertas cada vez que publiquemos. Historias de vida, consejos de expertos, contenidos sobre relaciones sanas, apoyo a las mujeres que empiezan de nuevo, compartir con los necesitados. Esta historia podría salvar relaciones o incluso vidas. Compártelo con amigas que empiezan una nueva relación, mujeres que han perdido a su pareja, hijas, madres, hermanas que necesitan estar alerta. Grupos de apoyo a la mujer. Tu voz importa. Cada me gusta, cada comentario, cada acción es un voto a favor de contenidos más reales y auténticos que marquen la diferencia. Juntos podemos crear una comunidad en la que las mujeres se apoyan mutuamente, se valoren las historias reales, se compartan las señales de peligro. Nadie se sienta solo en su camino. Gracias por estar aquí. El hecho de que hayas escuchado la historia de Carmen te convierte en parte de esta familia. Ahora, ayúdanos a crecer y a llegar a más mujeres que necesitan esta información. Suscríbete ahora, deja un like, activa las notificaciones, porque todos merecemos amor verdadero, respeto y la fuerza para reconocer cuando no lo estamos recibiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.